células B, de los linfocitos B y de los linfocitos T, ¿no? Dijimos que los linfocitos B maduraban hasta convertirse en linfocitos B maduros, ¿no? Y que los linfocitos B maduraban se originaban ¿en dónde? Médula ósea. En la médula ósea, ¿no? Le voy a poner aquí bone marrow. ¿Y maduraban dónde? En el vaso. ¿Dónde maduraban? Maduraban en la médula ósea también, aunque llevaban un proceso de selección que ocurría tanto en la médula ósea como en el vaso, ¿no? En el spleen. Eso es, digamos, importante. Y los linfocitos T, no hemos revisado todos los aspectos, sin embargo, comentamos ya que los linfocitos T se originan ¿dónde? También en médula ósea, pero migran al timo. También en médula ósea. ¿Y maduran en dónde? En el timo. Maduran en el timo. Y se convierten en linfocitos T, digamos, maduros, ¿no? Estos linfocitos después van ¿a dónde? ¿A dónde van o no van? A los folículos. ¿La linfa? No, antes de llegar allá, ¿dónde van? También iba a decir a la linfa, pero dijo que no. ¿Dónde van, Daniela Zamora? Pues a los ganglios, no sé. Van a torrente sanguíneo. A órganos ¿Sí? periféricos. Van a torrente sanguíneo. ¿Sí? O sea, salen del vaso y salen del timo a torrente sanguíneo. Luego, en algún momento, van a el sistema linfático, ¿sale? Pero esto es bloodstream, ¿sale? Igual, bloodstream, ¿vale? Okay. Entonces, hemos revisado todo esto, ¿sí? Y hemos revisado, me parece, que hasta aquí, ¿ok? Entonces, hoy lo que quisiera hacer es revisar esto que nos falta y luego revisar en los dos casos todo de forma resumida con algunos detalles que se me ha pasado mencionar en un par de esquemas que a lo mejor ya vieron, pero que quisiera que vayamos a través de ellos como con algunos detalles que no he mencionado solo para no complicar y que se entendiera como de inicio todo el proceso, ¿no? Entonces, voy a empezar aquí, ahora. Y después hay una cosa que no les dije sobre los linfocitos B que quiero que me recuerden que les diga antes de que veamos estos dos procesos que acabo de mencionar, este como overview de los dos que acabo de mencionar acá. ¿Sale? Bueno.
Ese no, precisamente. Habíamos dicho que esto es el timo y que las células que se ven aquí son los timocitos y que es la región donde madura, ¿no? Un timo se ve más de forma real así. Y entonces ahora sí podemos hablar del proceso de maduración. Ahora, este proceso de maduración se ve mucho mejor, me voy a saltar hasta la última, aquí. Entonces, entran los linfocitos que se llaman DN1, se convierten en DN2, luego se convierten en DN3 y luego se convierten en DN4. Estos DN4 son una cosa que se llaman linfocitos T inmaduros doble negativo. ¿Ok? Esto es importante. Y después se convierten en inmaduros doble positivo. Entonces aquí ya se deberían estar ustedes preguntando negativos para qué y positivos para qué. Entonces aquí está la respuesta, no se las voy a preguntar, pero si se acuerdan hay unos linfocitos T que son CD4 y hay unos linfocitos T que son CD8. Entonces esta madurez e inmadurez tiene que ver, perdón, esta positividad y negatividad tiene que ver con la presencia o ausencia de estos linfocitos, ¿no? Un segundo, necesito agua. Con la presencia de esos marcadores en la superficie. Entonces, doble negativo significa que es un linfocito que no tiene ningún... ¿cómo se llaman los CD4 y los CD8? Pregunto. Es decir, la molécula propiamente CD4 y CD8, ¿sí se acuerdan qué son? ¿Sí se acuerdan para qué sirve? ¿Para qué son correceptores? Sí. ¿Cómo? ¿Inmunoglobulinas? No, para nada. ¿Quién dijo por acá? Itzel, creo. ¿No? Si no dijo... ¿qué son correceptores? Sí, eran correceptor. Sí. Correceptores. Son correceptores. No tiene nada que ver con inmunoglobulinas, ¿sale? Son correceptores. Hay un correceptor que puede ser el CD4 y puede ser el otro, el CD8. ¿Ok? Y aquí viene ahora la pregunta, ¿para qué servían? ¿Qué complejo de histocompatibilidad reconocían? Si el 1 o el 2. Servían para reconocer al complejo principal de histocompatibilidad, ¿no? El CD8 reconoce al complejo principal de histocompatibilidad clase 1 y el CD4 reconoce al complejo principal de histocompatibilidad clase 2, ¿vale? Bueno. Entonces, esto es importante, ¿no? O sea, porque los linfocitos maduran en el timo y generan dos poblaciones de linfocitos, dos poblaciones linfocitarias, los CD4 y los CD8. Pero aquí es importante esto. Primero, los dos son negativos, luego los dos son positivos y luego uno es uno y luego uno es otro. ¿Sale? Bueno, y eso ocurre en el timo para la generación de los linfocitos T maduros. ¿Sale? Okay. Esto ocurre de esta manera. Y aquí... Okay. Estoy yendo de atrás para adelante. Los linfocitos pueden ser doble negativos. Esto es que son CD3 negativos, 4 negativos, 8 negativos. Pero este linfocito puede dar origen a un linfocito del que nunca les hablé. Nunca les hablé de este linfocito. Bueno, primero voy a decir del que sí les hablé. A un linfocito cuyo receptor tenía una cadena alfa-beta.
Esto estoy hablando del receptor. Y tenía un correceptor que podía ser correceptor 4 u 8, es decir, CD4, CD8. Bueno, pues resulta que hay otros linfocitos que tienen un receptor distinto, que se llama gamma delta. Y estos son CD4 negativos y CD8 negativos. No me pregunten ahora para qué funcionan exactamente, porque no me acuerdo y además sé que no los tenemos bien estudiados. O sea, de forma general no están bien estudiados. Existen, pues, ¿sale? Y se exportan entonces en la periferia. ¿Sí se acuerdan de esto alfa, beta que les estoy diciendo o no se acuerdan? Vale. Entonces estos son doble positivos, ¿ok? Y en algún momento, estos, el 5% nada más, se convierten en, menos del 5%, perdón, se convierten en CD4 positivos o CD8 positivos. Y entonces estos son exportados a la periferia. Aquí lo que les estoy tratando de decir, no hay que aprenderse este esquema ni nada, es lo mismo que ya dije antes. En algún momento son negativos, doble negativos, luego son doble positivos y luego son CD4 o CD8. ¿Vale? Y esto ocurre todo en el timo. En el timo también ocurre esta selección positiva de la que hablamos en los linfocitos B. Esta selección positiva tiene que ver con exponer al linfocito a antígenos propios, y si reacciona con antígenos propios, entonces eliminarlo. Y si no reacciona con antígenos propios, entonces seleccionarlo para que prolifere. Esto solo es una fotografía de apoptosis en el timo, ¿no? O sea, en las regiones del timo que este es un agrandamiento de esto y básicamente son regiones donde está ocurriendo la apoptosis, ¿no? Aquí en este caso, no sé si lo alcanzan a ver bien en su pantalla, pero esto del centro se ve rojo y esto de acá alrededor se ve azul. Pues lo que se ve azul son macrófagos y lo que se ve en rojo son células apoptóticas que están muriendo. ¿Alguna pregunta de esto? Yo, profe. Adelante. Es que, bueno, hace 2 diapositivas se veía cómo estaban los linfocitos que se unían a las células dendríticas. Entonces, no sé si tiene algo que ver como con su desarrollo a uno maduro. ¿A un qué? A un linfocito maduro. Completamente. O sea, estas células participan en el proceso de selección. O sea, presentan antígenos para los cuales los linfocitos pudieran resultar reactivos. Y en ese caso, hay una selección positiva. Ok, gracias. ¿Alguien más? Profe, ¿qué le pasa al otro 95% que no se convierte o en CD4 o en CD8? Se mueren. ¿Mande? Se mueren. Ah, ¿son los que se mueren? Son los que se mueren. O sea, la mayoría no funciona. No funciona. Y habíamos dicho eso también de las células B. O sea, la mayoría de las células B que se producen terminan muertas. Son muy pocas las que en realidad proliferan.
Ahora, este número, no pierdan de vista, son números en el orden de millones probablemente. ¿Sí? Entonces, si 5% de 1 millón de millones prolifera, en realidad eso es un repertorio enorme. ¿Sí? Bueno. ¿Preguntas de esto? ¿No? Bueno, entonces voy a regresar a este overview que no me detuve con anterioridad y que a lo mejor puede servirles de mucho. Estas dos imágenes que ven aquí son en realidad la continuación una de otra. O sea, aquí continúa aquí, solo que no lo puedo mostrar en uno solo. Y lo que quiero que vayamos viendo más o menos es que, por ejemplo, todo este desarrollo es independiente del antígeno, ¿no? Hasta esta parte de acá. Y que además aquí está indicado dónde ocurre este desarrollo. Todos estos pasos que vamos a ver ahora ocurren en la médula ósea. Y después, toda esta parte es dependiente del antígeno y ocurre además en la periferia. Esto quiere decir que no ocurre ya dentro de la médula ósea. Entonces, como decía, no lo puedo mostrar en uno, entonces lo tengo que mostrar por separado. Y esta es la primera parte. Y entonces habíamos dicho que las células B son originadas por una célula madre y aquí nos va indicando qué ocurre con la cadena pesada, los genes de la cadena pesada y los genes de la cadena ligera. Entonces, nos dice ahí que los genes son los genes de la cadena, los genes de la línea germinal. ¿Qué quiere decir la línea germinal? Si es origen, bueno, de origen mieloide o linfoide. ¿No? Una pregunta adicional. Esta es una célula B, ¿no? O sea, una célula madre. ¿Esta célula madre tiene los genes para la cadena pesada? Pregunto. Pues sí, no, nada más que todavía no se diferencia. Sí los tiene, ¿no? O sea, quizás son preguntas distintas, ¿no? O sea, lo que intento yo hacer. Bueno. ¿Esta misma célula tiene los genes para la cadena ligera? Sí los tiene. Bueno. Pero estoy hablando, insisto, de una célula madre que va a dar origen a un linfocito B. Y yo les pregunto ahora, las células que tienen ustedes en la punta de los dedos o en la punta de la nariz, si quieren, esas células tienen los genes para la cadena pesada. No me digan nada todavía. Es pregunta, pero no me contesten todavía.
32 personas tengo en mi clase, 33, 34. Todos los demás están haciendo otra cosa o no están. El 23 personas, que representan el 68%, dice que sí, y 11 personas dice que no. La respuesta correcta es sencilla. La respuesta es sencilla. Y si alguien votó por no, los invito a que reflexionen y a que revisen algunos aspectos básicos de la biología molecular. Todas las células del cuerpo tienen los mismos genes. Y la razón por qué somos así, porque la oreja es oreja y la nariz es nariz, es porque las células de la oreja tienen los mismos genes que los de la nariz, pero les dio la gana expresar expresar ciertos genes, y a los de la nariz expresan otros, y los de los ojos expresan otros, y los del cerebro expresan otros genes, pero tienen ahí toda la información. Regresando a la clase. ¿Sí la ven? No todavía. No, aún no. Seguimos viendo la encuesta. ¿Qué hice entonces? A ver. Sí, ¿no? Bueno, la línea germinal se refiere a que tiene, bueno, lo que les acabo de decir mentí, pero pues, ahorita saldrá a reducir. La línea germinal quiere decir que tiene los genes de origen, los genes que tienen todas las células del cuerpo, igual, idéntico. Bueno, pero cuando D y J se rearreglan, entonces esta célula tiene los mismos genes que todas las células del cuerpo. O sea, ya tiene esos genes en un orden diferente, ¿no? Pero pues siguen estando ahí. Ok. ¿Quién dijo esto? No vi quién prendió el micrófono. Elizabeth Portillo. ¿Quién? Elizabeth. Es correcto. Así de sencillo. Tienen los mismos genes, solo que estos genes en particular ya fueron rearreglados, mientras que los de la línea germinal no se han rearreglado. Bueno, entonces aquí lo que les quiero decir para continuar y avanzar rápido es que aquí los genes están sin arreglo y que las proteínas marcadoras intracelulares no hay ninguna que pueda diferenciar a esta célula de las otras células del cuerpo, ¿no? Y que los marcadores de superficie son estos de acá. Esto es importante, a lo mejor no ahora, pero después resultará importante. Esto quiere decir que la célula tiene un marcador que se llama CD34 o CD45 o A4.1. Bueno, posteriormente hay un rearreglo de los genes D y J y entonces genera a la célula ProB, que ya habíamos dicho, y todavía no ocurre el rearreglo de los genes de la cadena ligera. Pero ya hay un montón de proteínas intracelulares que identifican a este y lo hacen diferente a esta célula madre, ¿no? Y un montón de proteínas de superficie, miren, un montón de proteínas de superficie que ya lo diferencian. Y luego tenemos el estadio tardío de la célula ProB
Y aquí está el rearreglo de los genes BDJ. Los que no recuerden cómo ocurre el rearreglo, revisen esa lección, ¿sale? Y aquí hay otros genes, otras proteínas intracelulares, ¿no? Que lo marcan. Todo esto está ocurriendo independientemente del antígeno. Entonces, cuando llegamos al estadio de precélula B, entonces ahí ya hay la expresión de, miren, el rearreglo de la cadena pesada que se observa aquí, pero la cadena ligera no ha ocurrido nada todavía. Todavía no se produce la cadena ligera. Y dijimos que la cadena ligera se producía con unas proteínas que siempre eran las mismas, que se llaman B-pre-B, ¿no? O los genes de esa cadena ligera. Y una vez que se prueba que esto se puede ensamblar correctamente, entonces se rearreglan los genes de la cadena ligera, se produce la inmunoglobulina de forma correcta, y entonces, ahora sí ocurre la maduración. Ocurre la maduración. Entonces hay un rearreglo adicional de los genes que no es importante que se aprendan todos, que se recuerden todo. Y aquí miren, ya aparece el complejo principal de histocompatibilidad clase 2 expresado en la membrana. Bueno, después eso da origen a una célula que se llama célula B madura naive o ingenua, ¿no? Sería la traducción. Y posteriormente eso da origen a un linfoblasto. Ese linfoblasto tiene la capacidad de producir IgMs en la membrana o de secretarlas, pero además tiene la capacidad de producir IgGs. Las células de memoria no hemos hablado de ellas, entonces no me meteré ahora con ellas, ni tampoco me he metido todavía con las células, estas cosas se llaman plasma cell, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que esto sería como todo el resumen del desarrollo de los linfocitos. Aquí, si se dan cuenta, vuelve a haber un arreglo de la cadena ligera. Y también han ido cambiando los marcadores en la membrana. Ustedes estarán preguntando, ¿es necesario que nos aprendamos todos los marcadores? La respuesta es no. Ustedes estarán preguntando, ¿es necesario que nos aprendamos en qué parte o en qué estadio ocurre el rearreglo de cada una de las cadenas? La respuesta también es no. Pero si se están preguntando si se tienen que aprender dónde ocurre la maduración y cuáles son los estadios que dependen de la presencia del antígeno y cuáles no, eso sí lo tienen que aprender. Pero más importante aún que eso, tienen que aprender que el proceso de maduración de un linfocito B es un proceso complejo, ¿sí? Es un proceso complejo que tiene varias etapas y que en cada una de las etapas hay cambios, por un lado, rearreglos en el material genético, en los genes que dan origen a la cadena pesada y ligera, y por otro lado hay la expresión o la acumulación de proteínas intracelulares y de marcadores en la superficie. ¿Sí? Bueno. Eso que acabo de decir ahora son linfocitos B.
Veamos ahora qué ocurre con los linfocitos T, a menos que haya alguna pregunta. Bueno, esto que ven aquí es exactamente, no es lo mismo pues, pero o sea, son como dos tablas que no puedo poner juntas porque no caben y que voy a presentar de forma separada. O sea, esta tabla de acá debería de venir acá abajo. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a revisar es, aquí si se dan cuenta, lo presenta al revés. En la tabla anterior, el desarrollo lo presentaban aquí. Ajá. Y acá presentaban las proteínas o los marcadores de superficie. Aquí está presentado al revés. Entonces, solo para confundirnos. Aquí está el proceso del desarrollo de los linfocitos y acá está todo ese rearreglo o las proteínas estas que van cambiando, ¿vale? Bueno, miren. Voy a pasar a la siguiente, donde ya está separado. Entonces aquí, en esencia, lo que vemos esto, y esto tómenlo más bien así como, o sea, como conocimiento general, y yo les digo qué es la parte que es relevante y qué parte no. Bueno, habíamos hablado de que los linfocitos eran doble negativos y son doble negativos durante los estadios que se conocen como DN1, DN2, DN3 y DN4. ¿Ok? Entonces, en el estadio DN1 no hay ningún rearreglo, miren. O sea, todo esto está apagado. ¿Ya vieron? Pero en DN2 empieza a haber un rearreglo de los genes, estos que están especificados aquí, que no es necesario aprender. Y posteriormente empieza otro arreglo más adelante y otro arreglo por aquí empieza. ¿En qué proceso? Pues en el proceso en el que está habiendo la generación del receptor. En el caso de los B se generaba una inmunoglobulina con el arreglo de la cadena pesada y la cadena ligera. Y en este caso los linfocitos T no tienen inmunoglobulinas, tienen receptores. Aunque se parecen mucho a las inmunoglobulinas y también tienen un origen de genes que se rearreglan porque dan origen a un repertorio muy amplio de receptores. Aquí se ensambla ya lo que se conoce como un pre-receptor de célula T. Es el resultado del rearreglo de los genes, como pueden ver aquí ustedes. Bueno. Eso da origen, bueno, y acá abajo, miren, nos indica dónde es que se prenden los genes. Esto solo puede ocurrir porque durante todo este proceso se prende un factor de transcripción que se llama TCF1 y uno que se llama GATA3. Y este solo se prende a partir de aquí. A partir de aquí. Y este, miren, se prende hasta acá. Y este se prende solo hasta acá. Aunque este se prende aquí y luego se apaga y luego se prende. ¿Sale? Entonces, bueno. Después vienen los doble positivos, que ya hablamos de ellos. Tienen los correceptores expresados, CD4 y CD8. Y hay un punto en el que el receptor se ensambla y se produce por completo. Si se dan cuenta, este prereceptor está incompleto. ¿Ok? Y después viene la selección de los single positive o positivos sencillos. Bueno. Esto que está acá arriba es lo mismo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, solo que ahora aquí nos indica en cada paso qué es lo que ocurre con distintas proteínas. Resulta que todo este tiempo se prende una proteína que se llama KIT y está involucrada en la señalización. ¿Qué tipo de señalización creen que ocurra aquí? Que ya hemos visto.
En la que, bueno, podría ser en la que dice si el linfocito reacciona a antígenos propios o externos. No, la pregunta solamente es, fíjense aquí donde se está aprendiendo esta proteína, en las etapas tempranas del desarrollo del linfocito. Mi pregunta solamente es, ¿qué tipo de señalización creen que, o cómo creen que sea ese tipo de señalización que lleva a cabo esta proteína? ¿De factores de transcripción? No, los factores de transcripción son los anteriores. Esto tiene más que ver con cómo se lleva a cabo la señalización al interior de la célula. Revisamos ya un poco. ¿Por fosforilaciones? Con fosforilación, ¿no? O sea, con cascadas de fosforilación, lo más seguro. ¿No? O sea, una proteína que fosforila otra y luego que fosforila otra y luego que fosforila otra, ¿no? Ahorita van a ver cómo. Y bueno, una proteína que se llama Notch, la mencionamos en la clase pasada, y otras cosas, ¿no? Y miren aquí, por ejemplo, la proteína CD4 y CD8 aparecen, pues no es sorpresa, hasta estas etapas, ¿no? De acá, ¿sí lo ven? Y luego SAP70, ya la conocían, SIC, LCK, FIN, CD2, no las conocían, pero estas tres sí las conocían. Y esas sí están involucradas en transducción de señales, que es esto que ya revisamos con anterioridad. Y que empiezan a aprenderse desde aquí, miren. ¿Sí? Etcétera. Bueno, anyway. ¿Preguntas de esto? Ok. ¿Qué partes se tienen que aprender? No todas estas proteínas que aparecen, pero sí se tienen que aprender que para la maduración de los linfocitos hay 3 etapas. Una etapa en la que estos son doble negativos, una en la que son doble positivos y una en la que son single positive. Cuando son double positive, hay que aprenderse que double positive significa que tienen a CD4 y a CD8, que son los correceptores, y que cuando son single positive, tienen a CD4 o CD8, nada más. ¿Sí? No voy a preguntar nunca, ni tienen que aprender en este momento. Lo aprenderán quien después se dedica a esto, o sea, cuándo se prenden y cuándo se apagan los factores de transcripción y cuándo se expresan o no se expresan esas proteínas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno. Para terminar la clase, esto que tenía que ver con algo que no les dije de los linfocitos B. Así como yo no les había dicho de los linfocitos T, que hay 2 tipos de linfocitos T, los que tienen en el receptor el alfa-beta, hay otros que tienen el gamma-delta, ¿vale? Que no hablamos nada de esos en este curso. También de los linfocitos B, resulta que los linfocitos B, hay unos linfocitos B que son B1 y otros que son B2. Eso no lo habíamos mencionado tampoco, ¿no? ¿Puede repetir eso, profe? ¿Cuál parte? La última, que eran B1 y B2. Nada más era eso, que los linfocitos B son o B1 o B2. Justo eso que me dijiste. Ok, gracias. No dije nada más, creo, ¿no? Yo me fui de la junta a las 4:30 cuando vengo con ustedes, me fui de la junta de rediseño que ya lleva 2 horas, ¿eh? O sea, ya lleva 2 horas. Y ahorita yo acabo la clase 1 hora y la junta sigue. ¿Y después de nuestra clase tiene que volver? ¿Pero por qué es tan larga la junta? Porque hay que discutir qué materias van a llevar, con cuántas horas,
cuál va antes de cuál, si les quitamos el laboratorio de bioingeniería o se los dejamos, si los separamos en dos. Y entonces hay que discutir con la gente que da las materias. Y entonces, si yo soy matemático, pues yo creo que deben llevar 6 horas de álgebra, ¿no? Y si yo soy físico, creo que deben llevar 12 horas de física. Y si yo soy biólogo molecular, creo que deben llevar 15 horas de biología molecular a la semana, ¿no? Y entonces hay que hacerle entender a la gente que ni vas a ser matemático, ni físico, ni biólogo molecular. Vas a ser ingeniero biotecnólogo. Y que para el ingeniero biotecnólogo requieres 3 horas de álgebra y 3 horas de física y 15 horas de biología molecular, porque la biología molecular es muy importante, ¿no? Entonces, hay que hacerles entender eso y les cuesta mucho trabajo, mucho trabajo, porque la gente dice, pero hemos dado así el curso durante 20 años y nosotros, sí, pero ¿te has preguntado si a lo mejor durante 20 años lo has estado dando mal? O mejor aún, ¿no te pasa por la cabeza que a lo mejor podríamos cambiar las cosas? ¿No? A lo mejor vamos a cambiar para mal, sin duda. Puede ser, es un riesgo. Pero mejor cambiar para mal que no cambiar. Siempre será mejor. Siempre será mejor regarla que no regarla. O sea, siempre. Entonces cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo. Ya, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué usted está involucrado en esas reuniones? Por 2 razones. 1, porque me invitaron y 2, porque acepté. Es que creí que tal vez tenía como un cargo, así era parte de sus funciones. No. Estas cosas se hacen con la gente que quiere participar. O sea, te invitan y dicen, oye, Agustín, ¿puedes participar en el área terminal? Porque tú les das clase, normalmente yo doy clase en los últimos semestres. Entonces me dicen, tú das clase en los últimos semestres, entonces puedes como dar una opinión. Además, soy ingeniero biotecnólogo, entonces como tú eres ingeniero biotecnólogo, puedes como dar una opinión sobre las unidades de aprendizaje de los últimos semestres. Y yo digo sí, ¿no? Entonces ya voy y ya acepté y me aceptaron. Y entonces estoy en el comité, pero ya como parte del comité. Después resulta que el jefe de carreras, el jefe de carrera a veces no puede venir, ¿no? Porque tiene otra ocupación. Entonces, yo soy el que es el representante del jefe de carrera y entonces es como toma de decisiones y todas estas cosas. En principio va a quedar un buen plan, pero pues es como mucho líder. Anyway. Profe, ya que se apruebe todo esto, ¿cuándo lo aplican? Creo que en 6 meses, creo. Pero ya no les va a tocar a ustedes. Qué triste. No, qué bueno. O sea, es como a ustedes les toca una cosa, a los otros les toca otra cosa. Vele lo bueno, si lo arruinan, menos competencia laboral por una generación. Es esto que acabo de decir. O sea, no hay forma de arruinar un plan. No hay forma. No hay forma. Solo hay forma de hacerlo mejor. El plan que tienen ahora no es perfecto, lo tengo claro. Pero el que era anterior tampoco era perfecto, y el que era anterior tampoco era perfecto, y el que va a ser ese tampoco es perfecto. Aquí, lo bueno de los planes es que tiene que haber cambios, siempre cambios. Aunque la riegues en uno, en el otro mejoras. La riegues ahora en estas cosas y en el otro mejoras. Tiene que ir así. Anyway. Células B. Hay 2 tipos de células B. Las células B2, que son las que hemos estado hablando todo este tiempo, ¿ok? Y las células B1, que las estoy presentando ahora por primera vez. Son unas células B1 que se producen desde el feto. Estas células que nosotros hemos estado hablando, que son las que producen anticuerpos, solo se empiezan a producir después de que el humano nace. ¿Ok? Y si se dan cuenta aquí, estos son los genes de la cadena pesada y la cadena ligera. Y aquí están muy restringidos. No hay rearreglo en general. Son los mismos. Sí produce esas inmunoglobulinas, las células B,
pero muy reducidas. ¿Por qué? Porque no tiene un encuentro con patógenos. No lo tiene. Y las que aparecen después del nacimiento, hay un montón de rearreglo, ¿no? O sea, el rearreglo que puede ocurrir. Hay un montón, es diverso, sí, y bueno, este está parcialmente restringido, pues, pero el mensaje que hay aquí es que las células B, que se producen después del nacimiento, generan una diversidad muy amplia de receptores, ¿no? O de inmunoglobulinas. Resulta que donde se encuentran las B1, normalmente en las cavidades del cuerpo, en la región del peritoneo y en la pleura, ¿no? La pleura es esta como membrana que está aquí debajo de los pulmones, ¿no? Y los otros ya conocemos, se encuentran en los órganos linfoides o en el vaso. Y aquí miren esto, no voy a revisar todo, ¿verdad? Esto no lo voy a revisar ahora. Pero aquí, por ejemplo, la forma en la que se renuevan. Resulta que las B1 se renuevan a ellas mismas, se dividen. ¿Sale? Y las otras son las que se renuevan en la médula ósea. ¿Producen inmunoglobulinas de forma espontánea? Sí. Mientras que las que hemos estado revisando nosotros no lo producen de manera espontánea. ¿Cuándo lo producen? Cuando son activadas, ¿no? Cuando son activadas. ¿Ok? Y miren, estas producen mayormente las IgM, mientras que estas producen mayormente las IgG. Y acá tienen que ver un poco con el mecanismo de acción. ¿Responden a carbohidratos como antígenos? Sí. Mientras que estas, no realmente, ¿no? Y estas responden a proteínas como antígenos, probablemente. Pero estas sí y estas sí. ¿Qué les indica esto? Ya los dejo ir después de que me digan esto. ¿A qué les recuerda? ¿A qué les recuerda el reconocimiento de carbohidratos? ¿Al sistema de complemento? Ajá. ¿A qué más? Sí, pero la respuesta es sí, o sea, pero además hay otra cosa más. Tal vez al reconocimiento de patrones moleculares. Al reconocimiento de patrones moleculares, exactamente. A estas dos cosas, ¿no? Teníamos unas células, unos macrófagos que reconocían patrones moleculares y teníamos además al sistema de complemento, ¿no? Que reconocía carbohidratos en la membrana. Y estos dos son parte de qué en el sistema inmune, de qué parte de respuesta inmune. ¿De la respuesta inmune innata? La respuesta inmune innata. Pues resulta que las células B1 se cree que son el precursor de las células B2 en términos evolutivos. Es decir, que ya en los inicios de la evolución, las B1 habían evolucionado para reconocer patrones generales o patógenos generales, no para ser activadas de forma específica contra un patógeno o un antígeno, como se puede ver aquí, ¿no? O sea, estos responden a proteínas como antígeno, no tanto, ¿no? Pero estos de acá sí responden, ¿no? Y al revés, estos responden a carbohidratos, pero estos a veces no.
es como la conclusión que quiero terminar aquí. Hay dos tipos de células B1, que se producen antes del nacimiento y que pudieran ser el resto evolutivo de una respuesta inmune que se desarrolló de forma no específica, mediada por células B, y las células B2 que se producen después del nacimiento y que son altamente específicas, que requieren el rearreglo de los genes que dan origen a la cadena pesada y a la cadena ligera, y que además son altamente específicas para los antígenos y que requieren la activación por células T, ¿no? No dijimos eso aquí, pero bueno, es esto que está escrito aquí. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Profe, yo tengo una pregunta.